Ahora un ejemplo sencillo de cómo generar un archivo de texto. Trataré de relacionarlo con los temas que ya hemos estudiado y con algunas cosas que nos quedan pendientes, como propiamente el tema de archivos. Son visibles los métodos abrir, leer, escribir y cerrar. Si lo relacionamos con los conceptos de, por ejemplo, cohesión, estaríamos respetando los principios de ese concepto. Porque, ¿qué es lo que podemos hacer con un archivo de texto? Pues la respuesta es abrirlo para leer de él si es que existe y nos interesa. Escribir en él si es que queremos agregarle o cambiarle algo. Y cerrarlo. Entonces, ¿qué se puede hacer con un archivo? Pues abrirlo, cerrarlo, leer, escribir. Importa el tema de encapsulamiento. Por lo tanto, definiremos algunos atributos. Por ejemplo, archivo, donde archivo es propiamente el documento con el que vamos a trabajar. Y ahora toca turno a una pequeña versión de código para escribir en él. Entonces no solamente necesito la variable de tipo archivo, sino una variable de tipo escritor de archivo que me permita escribir en él. Bueno, abrirlo es muy sencillo. Abrirlo lo único que se requiere es pedirle al constructor de file que nos conecte con una cadena variable llamada S. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Lo voy a correr aunque el main no está visible y la opción de escribir tampoco. Yo tengo ahí arriba en la línea 1 que este ejemplo pertenece al paquete de tema 6, archivos de texto. Y aquí el prompt de la consola está esperando que yo le dé un nombre de archivo. Esa va a ser una cadena variable que yo le voy a pasar como S al método abrir. Por ejemplo, le voy a poner sinsun.txt. Y después va a escribir una línea en el archivo que se supone que se acaba de abrir. Luego descubrimos el método de escribir. Por ejemplo, yo le pongo sinsun siranda. Ay, perdón si lo escribo mal. Sinsun lemus ponce. Y hoy es 20 de mayo. Son las 7:40 de la mañana. 7 de mayo de 2020. Ok, enter. Entonces debe crearse en mi paquete un archivo llamado sinsun.txt, que si yo le pido propiedades al archivo, me diría, pues se encuentra en la ruta y ya me dirá cuál. Usted alcanza a apreciar ahí. Dice que está en el escritorio, en PO, en src, tema 6, archivo de texto, sinsun.txt, y fue creado el día 20 de mayo de 2020 a las 7:41 con 56 segundos de la mañana. El tamaño del archivo es de 41 bytes. ¿Qué contiene el archivo? Pues le damos clic y debe contener lo mismo que yo acabo de escribir. Aquí abajo, Sinsun Siranda Lemus Ponce 7 de mayo, la pestaña dice que es Sinsun.txt. La cerramos. Y vamos a ver el método de escribir. Ahora, ¿por qué me interesa compartirlo con ustedes? Bueno, porque recién acabo de encargarles un programa para que despliegue en pantalla o escriba en archivo. Espero explicar la instrucción de manera simple. Yo voy a escribir una cadena, una. Ya si quieren meter el escribir en un while, pues escribirán más de una o ninguna. Entonces, para escribir una cadena, lo que yo necesito es que el archivo no sea null, es decir, el descriptor del archivo exista, esté construido, exista un objeto de tipo archivo. Luego, requiero que el escritor del archivo no sea null. Si es null,
es porque no le he puesto un escritor a ese archivo y se pone con este pequeño protocolo. Como el archivo ya existe porque fue diferente de null, lo que vas a hacer es ponerle un escritor de archivo, new file writer paréntesis archivo. Entonces el file writer se conecta con una variable llamada escritor de archivo y una vez que el escritor está listo, escribe la cadena sin ciranda lemus ponce o lo que yo le pase más un retorno de carro para ir poniendo cambios de línea al final de cada cosa que se escriba. Y bueno, si tuvo algún problema, el try y el catch se encargan de eso. Vamos a quitarlo para que vean dónde podría haber ocurrido el problema. Lo quito de aquí y quito el try, lo cancelo. Entonces me dice, tú aquí tienes un problema porque hay una excepción que debe estar declarada de tipo IOException y acá abajo hay una excepción no reportada de tipo IOException. O sea, hay un problema cuando tú conectas el escritor con un archivo que probablemente no esté disponible o listo o hay algún tipo de fallo y cuando lo escribes en él. Entonces hay que colocar las instrucciones de tipo try bloqueando estas que pueden fallar y luego una cosa que hacer si algo falla. Y si algo falla, pues solamente mando un mensaje en esta versión para informar que no pude hacer lo que me encargaron, que lo que me encargaron fue escribir. Entonces quien escribe realmente es el write en un objeto de tipo file writer conectado a un archivo de tipo file. Esa es como que la idea. Ahora, una vez que tú ya le dijiste que querías abrirlo, que querías escribir en él, hay que cerrarlo. Es muy importante cerrarlo para que todo lo que quede pendiente por escribir se escriba. Bueno, y ya, ni hablar. ¿Qué hay que hacer? Pues cerrarlo. Y cerrarlo es muy sencillo también. Cerrarlo dice, si el escritor de archivo existe, ciérralo. Escritor archivo.close. Como probablemente no pueda hacerlo, hay que protegerlo con un try y un catch. Vamos a quitar las líneas. Vamos a quitar las líneas. Y ya dice, no puedo hacer eso solo. Puede haber una excepción. Entonces se coloca el try y el catch. Es necesario el if de arriba porque si tú mandas a cerrar un archivo que nunca le dijiste que quieres escribir en él, pues el escritor no existe. Por esa razón hay que ponerle solamente que exista, es decir, si es diferente de null, pues entonces que intente cerrarlo. Colocamos la protección correspondiente a la línea con su try catch y es todo. Ahora, si quisiéramos escribir, por ejemplo, 3 líneas, pues eso lo ponemos en un for. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer un for y le decimos que se encargue de operar varias veces, ¿no? Dice ahí que 10 veces, pero son demasiadas. Entonces le vamos a pedir que sean nada más 3. Y que 3 cosas escriba. Y las 3 cosas provienen de un teclado. Aquí hay un objeto anónimo de tipo scanner que manda a llamar un método de tipo nextLine y está captura y captura y captura las veces que se le indique. Entonces vamos a ver si esto funciona. En el paquete yo no tengo nada más que archivo de texto y sin ciranda, ¿no? Bueno, sin txt. Entonces lo vamos a correr. Esperando que funcione. En la consola le ponemos Gaby.txt, así queremos que se llame el archivo. Y la primera línea dirá Gabriela Lilith. La segunda dirá Quiroga. Y la tercera dirá Cleto. Recuerden que está en un ciclo for y hay 3 cosas que capturar. Entonces, teóricamente yo debo tener un Gaby aquí cuya versión debe estar hecha ahorita a las 7:47 de la mañana. Tiene 30 bytes y pues se llama Gaby TXT y está ubicado en la misma ruta donde yo estoy trabajando. No que sea la ruta. Está. Bueno, pues lo cierro. Le doy doble clic a ver qué hay. Y lo que hay pues es lo que acabo de escribir. Digo, ahora no le puse la hora ni el día, pero esas son las 3 líneas porque hay un ciclo for de 3. Y son 3 capturas que contienen lo que yo acabo de escribir. Bueno, como ya hemos hecho varias veces el leer, o hemos leído en más de un ejemplo archivos de texto, por ahora no tengo el método de leer implementado. Posiblemente lo vieron en un flash
que hizo mi programa cuando me acerqué al método leer. O sea, lo marqué y lo abrió, me dijo que tenía ahí y pues yo no quería que lo vieran, pero ahí está. Digo, no quería que lo vieran porque no tiene nada. La línea 15 Return Null dice, pues no está implementado aún. ¿Qué hay que hacer? Pues quitar esa línea 15 y colocar los códigos que conectan a un file reader, a un buffer reader, a un escáner y ponerlo a trabajar y ya es todo. No hay mucho que hacer. Bueno, yo espero que esto les sirva. Son videos muy cortitos, ejemplos que pueden ser útiles y pues ya tienen una versión que les ayuda a escribir. Ojalá la puedan conectar con el cotizador de pintura. Gracias.